mientras estamos escuchando esta música que nos lleva a la meditación, a estar así introspectivos, a reflexionar, bueno, yo les quiero presentar a una persona maravillosa que tuve la oportunidad de conocer a través de las redes. Ustedes saben que a mí me gusta mucho investigar, aprender y conocer gente que tiene esa riqueza interna tan linda y que es tan generosa con ella, que bueno, les voy a presentar a una escritora fantástica que es Margarita González y que nos va a sumergir en lo que es la técnica del haiku y vamos a aprender qué es el haiku. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Margarita? Hola, Noemí, ¿cómo estás? Bien. Muy buenas tardes a vos y a todos. Antes que nada, gracias por brindarme este espacio como para poder difundir esta arte tan maravillosa que en mi caso se apoderó de mí y quisiera contagiar a las personas a que se vayan sumando a conocerla bien como haces vos, así que bueno, muchas gracias. Esta técnica que nos abraza y que nos va transportando a un mundo interno realmente, porque si bien es una técnica milenaria, también tiene su riqueza tan importante. Entonces, ahora vamos a charlar de qué se trata esta técnica de haiku. Muy bien. Bueno, les cuento un poquito. El haiku es un breve poema japonés, de los más breves que se conocen, deriva del género lírico de los poemas de la antigüedad, varía la cantidad de años que tiene en el mundo de acuerdo a cómo lo estudia cada haishin. Haishin se le dice a aquella persona, escritora de haiku o haikista, y estas personas, algunos consideran al maestro Matsuo Basho como su referente, que aproximadamente tiene unos 250 años, y otros consideran a las maneras influyentes que llegaron a Japón de China, de India, como por ejemplo el Zen, que viene ya del siglo VI en adelante, ¿no? Y fueron introduciendo sus metodologías a través de los monjes, como en el caso de Dogen, ¿no? Se escribe a lo largo de 3 renglones, son 3 versos, esos 3 versos tienen 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, y en el modo literario se conoce como su forma externa. Es una estrofa única, independiente de cualquier otra. No hay nada más escrito allí cuando nos dedicamos a escribir el haiku clásico, y tiene unas particularidades un poquito singulares en cuanto a esa cantidad de sílabas, porque se toman de un modo un poquito diferente a la cantidad de sílabas gramaticales, porque se tienen en cuenta la ley de los acentos finales, donde algunas palabras, por ejemplo las agudas, cuando van al final de ese verso de 5 o 7 sílabas, no suma una sílaba más, y en el caso de la esdrújula se cuenta como una sílaba menos. ¿Y por qué tiene estas características? Porque viene de la antigüedad, como decíamos, trasladada de Japón, donde se tiene en cuenta la métrica y la sonoridad de los onshi o onshi, que son las moras japonesas. Nosotros, en lugar de tener la mora japonesa, tenemos las sílabas, la unión, ¿no?, de la consonante con la letra, y tratamos de emular ese sonido que tratamos de que se parezca al compás de compasillo o compás de 4x4. Por eso también se lee en forma pausada, se lee 2 veces como para tratar de sentir
eso que dice ese verso, que trata nada más ni nada menos que de un instante. Es la traducción en palabras de aquello que causa nuestra atención a nivel sensibilidad, percepción. Son imágenes hondamente sentidas, profundas, algo que nos causó atención en ese momento donde nosotros nos sumergimos en ese momento o instante. Claro, ahora Margarita, digo, para poder reducir en nuestra costumbre, que por ahí para hacer algún poema, algún relato, utilizamos una cantidad increíble de adjetivos, ¿no? Calificativos y demás, y de repente nos tenemos que reducir a esta impronta de escritura. Digo, debe llevar su tiempo también para sentir esa inspiración y esa nueva forma de poder comunicarse, ¿no? Y un poco sí, porque es verdad, para todos los que escribimos otro tipo de, por ejemplo, cuentos, novelas, nos gusta explayarnos en nuestros sentimientos, en nuestro yo, en todo lo que queremos expresar. Bueno, el haiku no es nada de eso, no es un cuento, no es un relato, no expresa una opinión, no abre juicios de valor, más bien nuestro yo queda fuera de la escena para nosotros sumergirnos dentro de ese micro y macrocosmos que nos expresa una totalidad. Y tiene algunos secretitos, sí, al principio es como que uno debiese llenarse del vacío. Los japoneses suelen decir que el vacío no es la nada, sino que es aquello donde se empieza a gestar una chispa de algo, ¿no? Ese fuego, ese elemento que empieza a brillar dentro de nosotros, ¿no? Hay un video muy bonito del haiku, del director de la Asociación Mundial de Haiku, Banja Natsuishi, que dice que a ellos les gusta pensar en las cosas pequeñas y que esas cosas son una cristalización del espíritu y de la energía. Ellos sienten que en las cosas pequeñas pueden influir las grandes cosas y que así nosotros podemos formar parte de ese micromundo, corriéndonos, ¿no?, nuestro ego, para vivir ese instante. Y eso es un poquito el secreto de la forma interna. La forma interna, a veces uno dice, ay, sí, tiene el 5-7-5, o sea que en total tenemos unas 17 sílabas. La forma externa está bien, pero no expresa la esencia del haiku, ¿no? Tiene que ver con esto de vaciarnos nosotros mismos, vivir como en un estado de premeditación, acercarnos a ese elemento que queremos contemplar y luego describirlo. Ese es un pequeño secretito como para poder entrar en ese mundo del haiku. Claro, para sentir la inspiración abarcativa de lo que va a ser el resultado final de este haiku, ¿no? O sea, claro. Además hay algo, es la importancia de la palabra, que va a englobar un montón de cosas, entre ellas emociones, sentimientos, y que cada uno lo va a adaptar a su manera, pero que en poco decimos mucho. Entonces es como exacto. Que, ¿viste? A mí personalmente digo, bueno, esto tiene que ser un trabajo, una ejercitación importante para poder lograrlo. O sea, no es algo que decís, bueno, voy a empezar y no, lleva su tiempo, hay una preparación, hay diferentes técnicas para poder lograr esa inspiración que sea la que nos va a llevar a ese haiku, ¿no? Sí,
Y de todos modos, nosotros tratamos, ¿no?, de traer este aspecto de la cultura japonesa, de su idiosincrasia, ¿no?, a Occidente, Ajá. hacia todo lo que nosotros nos causa atención, nos conmueve, lo que en japonés le dicen el mono no aguare, que es ese sentimiento casi melancólico, o que nos lleva a decir, ay, qué interesante que es esto que describen estas 17 sílabas, ¿no es cierto? Uh-huh. Una vez que uno tiene algunos de esos pequeños ítems, puede ponerse a escribir haiku. A mí me sorprendió un día que iba caminando por la calle, hace muchos años, yo soy odontóloga, iba al consultorio y el destino me cambió la planificación y terminé entrando a un congreso de literatura. Me pasó que sincrónicamente coincidió que yo había viajado a Japón y haciendo distintas prácticas espirituales, maestros japoneses hablaban del espíritu del Pa. Me quedó ahí congelada, ¿puede ser? Ay, tenemos una interferencia en la comunicación y justamente en ese momento donde nos va a comentar su sí, sí, ahora sí retomamos. Donde vos habías ido a ese viaje a Japón, estuviste con los maestros que te estaban comentando. De que la palabra tiene un significado y que de la nada aparece ese algo, ¿no?, esa materia que puede transformarse en un elemento de la naturaleza, ¿no? Entonces yo dije, qué interesante, es lo mismo que este maestro de la institución japonesa denominaba el principio del Pa, pero además de observar o de percibir eso, lo traducimos en palabras. Entonces, bueno, en ese momento, entrando a este congreso, estaba la maestra, que tuvimos unos cuantos haishines, el privilegio de conocer, Neri Mendiara, que fue quien trajo el haiku acá a Argentina. Sí. Y bueno, me dio algunas pautas para escribir y bueno, dio que pude escribir un haiku y allí me llaman por teléfono para avisarme que iba a aparecer ese haiku en un libro de ese instituto. El instituto es el Instituto Tōsai, que sigue trabajando mucho con todas las artes japonesas. Y bueno, y a partir de ahí sí me puse a estudiar unos años y desde el año 2008 que vengo haciendo haiku y siempre aparecen cosas nuevas por aprender, ¿no? Siempre estamos todos aprendiendo. En mi caso, gracias a la pandemia, ¿no?, que no hay mal que por bien no venga, pudimos hacer talleres por Zoom. En esos talleres empezamos a brindar estos conocimientos que a mí me dio esta maestra Neri Mendiara y el director del instituto Masanao Kobayashi. Y bueno, y comenzamos y vimos que muchas personas de la nada empezaron a hacer haiku. Entonces dije, bueno, qué alegría que esto gusta. Como me gustó a mí, puede pasar que muchas personas puedan, haciendo talleres, somos varias personas las que damos estos talleres derivados de esta maestra y de otros también, ¿no? Bueno. En el caso de esta maestra, sí, lo que nosotros conservamos es la forma clásica de las 17 sílabas. Cuando se varía un poquito de esa métrica, ya se le dice estilo haiku, ¿sí? Y bueno, y después hay otras variantes, pero no sería el género clásico. Claro. Seguimos esas pautas, ¿no? Claro, van modificando un poco, pero siempre dentro de la misma temática, que es el origen, digamos, de lo que significaría esa escritura haiku.
Y yo vi que vos también dictás varios talleres que se están preparando para uno en octubre. Charlame un poquitito para que aquellos que nos están escuchando en este momento y sientan interés como para participar de estos talleres, comentes cómo son, cómo los direccionan ustedes, qué es lo que aprenden, qué es lo que comparten allí con otras personas también. Bueno, nosotros estamos dando talleres cada mes y medio, ajá, donde primero que nada comentamos los conocimientos acerca de qué es el haiku, los orígenes, la forma poética desde el punto de vista literario, cómo vivir el instante, ¿no? Ese proceso que comienza en el poder estar tranquilos, ¿no? La paz interior, ¿no? Poder vaciarse. Para poder vaciarse hay que, en cierto modo, sacar el ruido, ¿no? Que hay dentro de uno. Uno muchas veces pide, no, que la paz, que vamos a pedir por la paz, pero en realidad tiene que ver con un estado interno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, buscamos primero ese estado, ese vacío interno, después nos sumergimos en la contemplación, la meditación, y vamos viendo qué importancia tiene la naturaleza en el haiku. Para el alma japonesa, las estaciones del año tienen que ver con el crecimiento y en el estado desde la niñez hasta, pasando por la maduración, hasta la senectud del humano. Entonces, la estación, por ejemplo, la primavera tiene que ver con la niñez, el verano, con cuando la persona ya ahí vive su juventud, el otoño, la maduración, y el invierno, la senectud. Incluso cada estación tiene que ver con, primero, con la alegría que lo lleva uno al descubrir los tonos más verdes, las flores, todo eso. Después el verano, la vivacidad. El otoño nos lleva a cierta melancolía, y la senectud o ancianidad hacia lo que sería la etapa tranquila del ser humano, ¿no? Y todo eso nosotros podemos trasladarlo a nuestras bellezas, nuestras geografías, lo que nosotros vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Algo que nos cause atención. Claro. También tiene que ver los estados de los astros, ¿no? Cuando uno observa la salida del sol, la llegada de la noche, el estado en que encontramos la luna. Para el japonés es de extrema belleza la luna, la nieve y las flores. Y nosotros también podemos trasladarlo, ¿no? a nuestra geografía. Nuestra profesora hablaba mucho de la pampa, porque ella era pampeana, y nosotros tenemos espacios muy bonitos aquí para poder escribir, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Describir. Claro. Y bueno, y eso es lo que nosotros tratamos de, en cada taller, vivir ese momento de acuerdo a ese lugar donde uno se encuentra, eso que uno quiere transmitir. Y bueno, y vamos viendo, ¿sí?, qué sensación nos causa de acuerdo a tener en cuenta todas estas pautas, ¿no? Una de las cosas que decía Maxo Bayó, se puede retratar todo, excepto el retratista. O sea, nosotros nos corremos de esa escena, tratar de escribir cada verso con delicadeza, también de esas cantidad de sílabas y 3 versos, 5, 7 y 5, leerlos en voz alta y darlos vuelta. Dice, darlos vuelta a los versos, girarlos 1000 veces sobre la lengua. Todo eso nos decía. Impresionante y súper importante, ¿no? Porque
Es una técnica que engloba muchísimo, que nos atrapa, pero que además nos hace crear la armonía con el espacio físico y geográfico donde nos movemos, para poder compartir y transmitir esos sentimientos, porque además son sentimientos puros de todo lo que sentimos en ese momento, ¿no? Por decirlo así, de una manera más gráfica. Bueno, acá tengo, y estamos pasando, que tenés el taller inicial online el sábado 21 y 28 de octubre, que sería el último taller del 2023, donde vas a estar vos facilitando, Margarita González, y que pueden buscar informes e inscripciones en verdaderocielo.libro@gmail.com, y después el WhatsApp 11 61 72 85 90. Y todos aquellos que quieran incursionar en esta técnica del haiku para poder escribir poemas, pueden hacer estos talleres que ustedes van a ir brindando para que puedan tener una opción diferente en cuanto a la escritura, y que creo que se van a sumergir en un mundo mágico como para poder lograrlo, ¿no? Sí, sí, así es. Si querés les puedo compartir a todos algunos poemas que son muy cortitos para que escuchen de qué se trata. Claro. ¿Puede ser? Margarita, tengo un tiempito chiquitito. ¿2 poemas pueden ser? ¿Cómo no? Dale, sí, sí, sí. Buenísimo. Uno que dice: qué desencuentro entre el sol y la luna en el espacio. Qué desencuentro entre el sol y la luna en el espacio. Y otro que dice: un día más en el alba la anciana agradecida. Un día más en el alba la anciana agradecida. ¡Qué hermosos! Y cuánto para decir, en esas estrofas que parecen pequeñas pero que dicen tanto. ¡Qué hermoso! Margarita, tengo que agradecerte. Primero, el hecho de que estés aquí comentándonos un poquitito sobre la magia del haiku. Después, agradecerte los libros que nos regalaste para que a su vez nosotros los regalemos en el sorteo, que lo que vamos a hacer es quienes salgan sorteados se van a contactar contigo y ahí acuerdan de qué manera lo van a poder tener en su poder. Y por supuesto todo lo que hemos compartido hoy, que podemos hacer un nuevo encuentro para poder ver cómo fueron estos talleres que estuviste brindando vos, y bueno, meternos un poquitito más en esa poesía tan bella. Cómo no, Noemí, encantada. Y sí, me gustaría que muchas personas más se encuentren con el haiku. Buenísimo. Así como en el caso mío y todos los que escribimos. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahora vamos a dejar después en la radio y vamos a dejar en las redes todas las indicaciones para estos talleres online que ustedes van a estar brindando, y nuevamente agradecerte de todo corazón estar compartiendo con nosotros todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. No, gracias a vos. Y bueno, decirles a ustedes que vamos a ir a un cortecito, que estuvimos hablando con Margarita González de toda esta magia que se provoca en la escritura del haiku. Y en un ratito nada más volvemos para seguir brillando.